Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este momento, en este evento de el área de Derecho Procesal, el programa de Derecho de la Universidad del Norte. En este caso vamos a seguir conversando sobre la Constitución Política de Colombia y los 30 años y puntualmente este evento titulado Foro Académico sobre temas de coyuntura de Derecho Procesal colombiano, pues tiene la oportunidad de profundizar sobre estos temas del derecho procesal, la relación, por supuesto, que tiene con el tema y con los aspectos constitucionales o la constitucionalización del derecho procesal. Y en este sentido, pues le voy a dar paso al profesor Pedro Montero, a quien le agradecemos haber coordinado este evento, haber hecho toda esta gestión administrativa y, por supuesto, académica, que es la más importante. Y pues ya nos presentará a la doctora Yaes Castellón, al doctor Carlos Andrés Pérez y al doctor David Guete en este importante evento académico. Les agradecemos a quienes se están conectando en este momento y a quienes van a ver esto en diferido, que estén concursando, estén participando todavía en estos eventos, a pesar de que ya se nos está acabando el año, pero pues esperamos que sigan interesados, que puedan ver también en el historial los otros eventos que tenemos sobre la Constitución Política y sus 30 años. Entonces los dejo con el profesor Pedro Montero, que les va a contar un poco más sobre el evento y, por supuesto, esos participantes. Profesor, mil gracias por toda la organización, todo el trabajo que se ha realizado detrás de cámaras, que el público no conoce muy bien, pero ha significado pues todo un esfuerzo de convocatoria y de diseño pues de este evento académico. Profesor, su espacio. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a todos y a todas. Le damos las gracias a los exponentes del día de hoy, de este evento académico que significa mucho para nosotros dentro del programa de Derecho y concretamente para la universidad, con el fin de ir estableciendo e ir consolidando una relación muy importante con el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Y en gala de ello, tenemos hoy la presencia y la participación de estos ilustres colegas, pero más que ilustres colegas, son unos académicos destacados en su área, aparte de pues, que tienen una característica y es que forman parte de la rama judicial, unos magistrados, otros como jueces, pero de todas maneras tienen una trayectoria muy importante para que a partir de esa experiencia nos puedan compartir algunas temáticas que van a desarrollar a lo largo de nuestro evento académico en el día de hoy. Vamos a tener entonces la presentación de la doctora Yaes Castellón Giraldo, posteriormente el doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón y finalmente el doctor David Guete Hernández. Estas intervenciones tienen algunas ponencias que están relacionadas con el evento macro que a nivel del año 2021 la Universidad del Norte se vinculó en los agasajos que nacionalmente se vienen haciendo desde la Constitución Nacional. Desde luego para nosotros ha sido una especie de hacer un enlace en algunos temas de coyuntura que se vinculan de alguna manera con el desarrollo constitucional, porque, digamos, estas coyunturas están siendo muy tocadas, están siendo temas que de alguna forma representan un interés no solamente en el nivel académico, sino también en el interés nacional de todo lo que tiene que ver con lo que nos está sucediendo como sociedad. Hay temáticas que son de interés, como el caso, por ejemplo, el que va a desarrollar la doctora Yaes Castellón inicialmente, que está relacionado con la constitucionalización del derecho civil y de familia, los mismos derechos y las nuevas acciones. Esto en el campo del derecho civil nos va a sustentar pues cómo se han desarrollado, cuáles son los planteamientos, qué interrogantes hay, algunas expectativas con la temática. La doctora Yaes Castellón Giraldo, ella es abogada, es magíster en Derecho, formadora de la Escuela Judicial La Arabonilla, es docente de pregrado y posgrado
miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Desde esa experiencia, vamos a darle la bienvenida a la doctora Yáñez para que en el término del tiempo pues, que tiene ya disponible para desarrollar su ponencia, la escuchemos atentamente y las inquietudes, las preguntas que ustedes puedan, señores estudiantes y todas las personas que nos están acompañando en esta tarde, las pueden anotar en el chat de la plataforma y al final, cuando se terminen las intervenciones, entonces haremos una retroalimentación en relación con las eventuales respuestas de las preguntas que se van a ir planteando. Entonces, doctora Yáñez Castellón, bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias al doctor Pedro por esa agradable presentación, igualmente al doctor Juan Pablo Sarmiento y a todo el equipo del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte. Gracias a la misma por la invitación a participar en este importante evento sobre estos temas tan importantes del derecho procesal con ocasión a la Constitución de 1991 que ya va madurando en sus 30 años. Y luego de este marco tan bonito que nos ha mostrado el doctor Pedro, quiero recordar pues lo que ha constituido la Constitución política para todos los habitantes del territorio colombiano, que por reiterado que ello suene, a más de ser un tratado de aspiraciones que tenía el constituyente primario, un conjunto de normas en general, paulatinamente la Constitución política ha ido entrando en la vida de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, colombianos y extranjeros que habitamos nuestro país. Los administradores de justicia no hemos sido ajenos a toda esta evolución que requieren las disposiciones constitucionales, aunque este progreso, hay que confesarlo, no se ha dado de forma ordenada y estructurada. Por el contrario, se ha dado de acuerdo con los movimientos sociales, los tratados internacionales y en general lo que la sociedad espera y exige. En estos 30 años de la Carta aún nos encontramos en un proceso de construcción jurídica para hacerla real y efectiva frente a todas las personas y en todos los ámbitos. Eso que dice la Constitución, que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que la discriminación se proscribe por cualquier tipo de circunstancia, sexo, raza, origen. Como digo, no solo es una aspiración que debe quedar allí para enmarcar, sino hacerla visible y patente en todos los ámbitos de la justicia y de la sociedad y tratar de derribar esas barreras que aún persisten. Esos techos de cristal que todavía se presentan, que no por estar repetidos y repetidos en el tiempo se justifican en sacrificio de los derechos fundamentales. Hay muchas instituciones sociales y que también se reflejan en la Constitución política que merecen ser revisadas, que continuamente se están vivificando y se están renovando para adaptarse a las circunstancias sociales. La familia, quiero centrarme en ello. La charla la he titulado Los mismos derechos y las nuevas acciones. Y me voy a centrar precisamente en algunos procesos nuevos, por decirlo así, algunas acciones novedosas que se dan con ocasión de los derechos de la familia y sus miembros. Eso de que la Carta proclama que la familia debe ampararse, cualquier tipo de familia, la constituida por el vínculo matrimonial o por la decisión libre de la pareja de conformarla, debe hacerse visible y patente, como he dicho, en todos los ámbitos. Y en materia de divorcio y cesación de efectos civiles de matrimonio católico, que hoy en día tiene los mismos efectos, nos enfrentamos entonces en una tensión de seguir entendiendo que el divorcio
tiene unas causales sanción y unas causales objetivas, que tiene unas causales subjetivas y unas causales objetivas, que las causales objetivas no dan lugar a la declaratoria de alimentos y las causales subjetivas sí, porque encontramos un cónyuge culpable. En un primer momento de la consideración de estas causales subjetivas y objetivas, se pensó incluso que la condena por alimentos con ocasión al divorcio, al encontrarse un cónyuge culpable y un cónyuge inocente, era totalmente objetiva. Ya demostrada la causal subjetiva, la causal sanción, había inmediatamente que condenar por alimentos. Pero la cosa ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Hay que tener en cuenta cuáles son los presupuestos para poder asignar la obligación de alimentos, el vínculo jurídico, la necesidad económica del que debe recibir los alimentos y la capacidad económica del que está obligado a darlos. Entonces, eso se ha ido transformando en este marco que quiero comentar en la tarde de hoy en los procesos de divorcio. Y ya hemos llegado a un punto donde la culpabilidad deja de ser protagonista y encontramos un repetido sustento jurisprudencial con apoyo en la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia por vía de tutela, que va sentando un precedente vinculante en cuanto a que más importante que buscar un culpable en una causal que sea alegada en una demanda inicial o en una demanda de reconvención o incluso por vía de excepciones de mérito, se tienen que mirar las circunstancias concretas del caso, atender más a la situación de la pareja, ese vínculo que tenían y detenidamente auscultar si esa persona que necesita los alimentos va a quedar desprotegida ante la cesación del vínculo. Y en este punto, entonces, la jurisprudencia ahora sostiene, y la idea es que cada uno de los operadores judiciales e incluso las personas del común vayan todos teniendo esta idea de que la asignación alimentaria en las sentencias de divorcio o cesación responde más a un principio de solidaridad y de equidad, teniendo en cuenta que una de esas personas va a quedar totalmente desprotegida de un sustento económico y es una persona que tal vez está en el atardecer de su vida laboral y no va a poder conseguir los medios de subsistencia para ello, su edad, la dedicación entera que antes hacía al trabajo del hogar, diferentes circunstancias, el número de hijos, su capacitación. Y en este punto encontramos la sentencia STC 9870 de 2020, emitida el 11 de noviembre de 2020, que va sentando esta jurisprudencia de la Corte Suprema en su sala civil, y vemos cómo entonces todos estos principios de la Constitución llegan y se asientan y llegan y aterrizan en la institución familiar y en el tema del divorcio y la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Es muy interesante esta postura, lo llamo entonces a la reflexión al respecto con estas cortas palabras que he traído en la tarde de hoy. Y igualmente, la Corte allí nos enfatiza que el tema culpabilístico en la cesación puede incluso quedar relegado ante el tema de los derechos fundamentales, de las garantías de la persona, de las garantías de la pareja. Y continuando con el tema de la familia, quiero también comentar y traer esta tarde la sentencia SU 080 del 25 de febrero de 2020, una sentencia muy conocida acerca de la violencia intrafamiliar y también la cesación del vínculo matrimonial. Entonces, ya desde otro punto de vista,
cuando lo que ocurre y lo que llega a demostrarse en el proceso es que hubo unos actos de violencia contra uno de los miembros, no pudiendo accederse a la fijación de una cuota alimentaria porque no se llegó a demostrar el requisito de la necesidad, pero más de la necesidad de los alimentos. Entonces queda por fuera la posibilidad de fijar una cuota de alimentos por no darse estos requisitos de la necesidad. Encontramos que en esta sentencia la Corte Constitucional identifica un déficit de protección para poder obtener el goce efectivo de la reparación del daño ocasionado durante una vida de pareja por una violencia intrafamiliar. Hay que recordar que el artículo 389, numeral quinto del Código General del Proceso, cuando habla de estas decisiones obligatorias que debe adoptar el juez de familia cuando tiene una de estas sentencias a su cargo, una sentencia de divorcio, de cesación o de nulidad en matrimonio, específicamente el código sí determina que es posible condenar a perjuicios al cónyuge que por su culpa hubiere dado lugar a la nulidad del matrimonio, pero no cobijaba la norma legal una situación como la que se reconoce en la sentencia SU 080 del 25 de febrero de 2020, como les venía comentando, la posibilidad de acceder a la reparación por el daño por la violencia intrafamiliar, reparación económica, y no estoy hablando de ningún tipo penal. Entonces, esta es otra sentencia que abre una nueva puerta, una nueva posibilidad, exhorta a el legislador a que regule el tema e igualmente al Consejo Superior de la Judicatura a que planee y que establezca capacitaciones a los funcionarios judiciales para el efecto. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad sin citar el reciente y controvertido fallo del doctor Luis Armando Tolosa Villabona saliendo en su salida de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es el fallo SC 3535 del 18 de agosto de este año, donde reconoce la posibilidad de que las personas menores de edad, mayores de 14, puedan establecer uniones maritales de hecho con efectos civiles. Es una sentencia también supremamente interesante que también quiero resaltar que está en la misma línea con la sentencia T-186 de 2021 de la Corte Constitucional, del 15 de junio de la Corte Constitucional. Una de junio de la Corte Constitucional, una de agosto de la Corte Suprema de Justicia en la misma línea. La posibilidad de que las personas mayores de 14 pero menores de 18 establezcan una unión marital de hecho sin necesidad de obtener el permiso de sus padres. Se trata de fallos, sobre todo, resalto el de la Suprema, el de la Corte Suprema, fallos jurídicos que parten del análisis de las normas de derecho civil acerca del consentimiento, por lo que si bien puede darse una discusión de que estas sentencias o estas decisiones podrían estar patrocinando algún tipo de actos ilícitos sexuales con personas menores de edad o el desarraigo de las personas menores de edad de su hogar, eso no es cierto. Lo único que se hace con este tipo de decisiones judiciales es reconocer situaciones sociales que ya existen. El que las personas menores de edad se unen libremente a formar una familia es algo que no podemos negar en Colombia, es una realidad que no podemos negar y por el contrario, es una situación que se encuentra aún más acorde con otras esferas del individuo como la esfera laboral. Entonces, me parece también muy importante resaltar esta providencia y en cuanto al tema, siguiendo el tema de la familia, pero ahora desde el punto de vista de la descendencia, llamo la atención a la cláusula constitucional según la cual todos los hijos tienen igualdad
los habidos dentro o por fuera de la unión matrimonial, con asistencia científica, y todos conocemos las múltiples controversias que han existido para equiparar real y efectivamente los derechos de los hijos maritales, los hijos habidos en uniones no matrimoniales, e igualmente los hijos habidos por técnicas científicas o los hijos de parejas del mismo sexo. Pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy quiero hablar del tema del hijo de crianza. Esta figura jurídica que poco a poco, pasito por pasito, ha venido dando unos avances en la jurisprudencia colombiana. Empezó de forma muy tímida, pero firme en el ámbito laboral, en el reconocimiento de derechos de convenciones colectivas frente a hijos de crianza de los trabajadores, diferentes derechos que se hicieran extensivos a la familia de crianza, pero hoy en día es posible presentar una acción para la declaratoria del hijo de crianza. La primera vez que lo dijo la Corte Suprema de Justicia fue el 21 de enero de 2019 con la sentencia STC 238. Esta sentencia no fue pacífica al interior de la Corte Suprema de Justicia, porque si bien se reconoce esta posibilidad de la acción para la declaratoria del hijo de crianza, la dejó en manos de los jueces civiles en virtud de la cláusula residual de competencia. Pero hubo importantes salvamentos y aclaraciones de voto, sobre todo aclaraciones de voto, y este criterio sobre la cláusula general y residual de competencia no se mantuvo mucho, porque a continuación, ya el 14 de agosto de 2020, con uno de estos magistrados disidentes, pero para bien, frente al primer fallo, el doctor Haroldo Quirós, en la sentencia STC 5594, establece de manera contundente que el tema del hijo de crianza es un aspecto de familia y la competencia debe estar asignada a los jueces de familia, porque se trata de una situación íntimamente relacionada con el Estado civil. Prácticamente la Corte reconoce que por jurisprudencia se está creando un nuevo Estado civil, como es el de hijo de crianza, que merece igualmente la protección legal y constitucional. Y viendo que ya se me está acabando el tiempo, porque el tiempo pasa volando cuando uno se divierte, y en este caso así me siento en esta charla, no puedo cerrar sin tocar el aspecto de la Ley 1996 de 2019, que reconoce la plena capacidad de las personas en situación de discapacidad. Esta ley, que llega tarde, un poquito retardada en el sistema jurídico colombiano, cosa que ha sido así en muchas otras leyes que han llegado al sistema jurídico colombiano, porque se ratifica por Colombia la Convención para la Protección de las Personas en Situación de Discapacidad en el año 2009, y sin embargo en ese mismo año se expide la Ley 1306, que continuaba con el sistema anterior, desconociendo la plena capacidad de las personas en situación de discapacidad. Por fin, en el año 2019, la legislación interna se pone a tono con el Tratado Internacional sobre Derechos Humanos y reconoce que las personas en situación de discapacidad tienen plena capacidad. Esta ley tomó por sorpresa a muchas personas, igualmente a los operadores jurídicos, y tuvo su tiempo de transición en el cual solamente se podían presentar procesos de adjudicación de apoyo, que es la nueva figura y que no es igual a la de la interdicción y la de la curaduría. Se podían presentar procesos de adjudicación de apoyo transitorio en unos temas, en un ámbito muy específico, cuando la persona en situación de discapacidad no tuviera la posibilidad de manifestar su voluntad. Ya hoy en día, porque a partir del 21 de agosto de 2021
se abre la posibilidad de presentar cualquier tipo de proceso para la adjudicación de un apoyo. El apoyo es muy diferente que el curador. El apoyo es una persona que brinda un sostén a la decisión que la persona en situación de discapacidad quiere adoptar, pero no desplaza su voluntad. Incluso cuando la persona en situación de discapacidad no puede manifestarse, pues se podrá tener en cuenta su historial anterior para ayudarle a tomar la decisión más acorde con su vida y todo su historial de vida que llevaba. Entonces, de esta manera, quería compartir con ustedes este breve análisis acerca de los derechos que todos los días se van vivificando en la jurisprudencia, se van descubriendo, solo por estar ocultos y no por ser inexistentes, nuevos escenarios para la protección de la familia como eje fundante de nuestra sociedad y con base en las mismas garantías que se establece en la Constitución política. Lo novedoso no son los derechos, lo novedoso es la interpretación y las acciones que hoy se facilitan para cada una de las personas poder acceder al goce efectivo de los mismos. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes este breve análisis. Doctor Pedro, creo que ya llevo los 20 minutos y estos eran los temas que quería compartir con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias. Micrófono. Muchas gracias, doctora Yáñez. De verdad ha sido muy enriquecedor tener aquí en este escenario destacar estos temas de las nuevas acciones que desde el derecho civil familia se vienen desarrollando desde la jurisprudencia. Llama poderosamente la atención que cada uno de estos temas nos podrían dar un escenario de desarrollar mucho más ampliamente el tema, y creo que el propósito desde luego es generar unas reflexiones de los cuales aquí hemos tomado nota, y estoy recibiendo por aquí por el chat particular algunas inquietudes al respecto que creo que al final pues le podemos compartir para dilucidar algunos otros aspectos que sean necesarios y pertinentes para desarrollar como respuestas. Muchas gracias de nuevo. Entonces vamos a continuar con la intervención del doctor Carlos Andrés Pérez Alarcón, quien es abogado, doctorando en Derecho Procesal Contemporáneo, docente en pregrado y posgrado de varias universidades, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, también director del semillero por el Departamento del Atlántico en desarrollo de todo lo que concierne a la investigación del derecho procesal. Es magistrado actualmente de la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla. En consideración a su participación, tenemos que destacar que el doctor Carlos, además de la condición de ser docente y de ser funcionario de la rama civil en ese cargo tan honroso, es una persona que tiene un válido y un legítimo reconocimiento en materia de lo que viene haciendo desde el trabajo de la investigación y sobre todo en impulsar las reflexiones en el derecho procesal en nuestros jóvenes de la costa. Y creo que esto es una razón muy poderosa para llenarnos de optimismo y de alguna forma generarnos una mayor motivación a nosotros para construir comunidad en todo lo que tiene que ver con el incentivo de las personas en el interés del derecho procesal en general. Su ponencia en el día de hoy, en esta tarde, es el alcance de la medida de aseguramiento cuando se renuncia al cargo de congresista. Entonces, doctor Carlos, tiene la palabra y el tiempo disponible para él. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Pedro. Es un placer acompañarlos esta tarde. Gracias por la invitación.
Un saludo especial al doctor Juan Pablo, director del programa de Derecho, a todos los amigos de la Universidad del Norte, por supuesto a mis compañeros de panel, a mi muy querida amiga, la doctora Janes Castellón, y a mi también amigo y colega, el doctor David Guetta. En nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, quiero inicialmente extender un saludo en nombre de nuestro presidente, el doctor Ulises Canosa, de nuestro presidente emérito, el doctor Jairo Parra, y aprovechar el espacio para invitar a la Universidad del Norte a vincularse a los estudiantes con todas las actividades que el instituto, desde hace más de 50 años, pero concretamente en el tema de investigación con semilleros, viene adelantando desde hace 20 años. Es muy importante que los estudiantes dejen huella, que entiendan que solo cuando se cuestiona, cuando se hace debate académico, pues se puede avanzar y construir en procura de buscar la paz que la ciencia permite. Bien, con este llamado quiero iniciar mi intervención hablando de un tema que parecería superado y que cada día nos damos cuenta es más actual. Es qué pasa cuando un congresista pierde esa calidad y está sometido a un proceso penal. En este foro se nos ha invitado a discutir sobre la Constitución política 30 años después. A raíz de ello, entonces, he preparado mi presentación haciendo énfasis en la evolución que esta temática ha tenido. Entonces, he denominado mi conferencia Alcance de la medida de aseguramiento cuando se renuncia al cargo de congresista, y para ello quiero inicialmente recordar que en vigencia de la Constitución del año 1886 existía para los congresistas la figura de la inmunidad. El artículo 107, con una modificación que se hiciera en 1936, la muy conocida reforma constitucional de aquel año, nos llevó a entender que los congresistas no podían ser detenidos, salvo que la Cámara así lo autorizara. Pues esto generó, como su nombre lo indica, inmunidad, pero en la práctica impunidad. ¿Qué hizo la Constitución de 1991? Cambió el esquema y creó la idea de inviolabilidad del congresista en cuanto a sus opiniones en el marco de su actividad legislativa, pero estableció el fuero. ¿Qué significa el fuero? Un especial reconocimiento a su dignidad que generó en la Corte Suprema de Justicia la potestad de investigar y juzgar. Esto significa que desapareció esa idea de impunidad y se abrió la puerta a que el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria pudiese estudiar estas situaciones que en algún momento podrían ser compatibles con el Código Penal. Entonces vamos a mirar algunas ideas que surgen a partir de la Constitución Política de 1991 y la evolución que se ha dado con el tema del fuero para los congresistas. Inicialmente tenemos que el artículo 186 de la Carta Política del 91 advirtió que se puede detener en cualquier momento a un congresista. La Corte Suprema de Justicia puede detener en cualquier momento. Este es un cambio radical con lo que veníamos de la Constitución del año 1886. Esa competencia se la dio en el artículo 235.4 a la Corte Suprema de Justicia. En la sentencia C-025 de 1993 se estudió una reforma, una norma muy importante, la Ley Quinta del año 92, que en los artículos 266 y 267 pretendieron revivir la idea de la inmunidad. En esta sentencia la Corte dijo, de ninguna manera la inmunidad es auspiciada dentro de los debates que se hicieron en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, no es posible y jamás se entendió la idea de inmunidad, por lo cual estas normas que pretendían revivir esa idea de no detener, salvo que hubiese autorización de la Cámara respectiva, pues fue eliminada. En la sentencia C545 del año 2008, la Corte Constitucional tomó una decisión trascendental
Sucede que los congresistas venían siendo investigados y juzgados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada, como sabemos, por 9 magistrados. Entonces, quienes investigaban eran los mismos que acusaban, y en tal caso, esa acusación era conocida por ellos mismos en sede de juzgamiento. La Corte en esta sentencia hace un llamado a legislar frente a la necesidad de separar las funciones de investigación-acusación y la de juzgamiento. Sucede que no se hizo ningún pronunciamiento por parte del Congreso, y fue entonces vía reglamento que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación, en su sala plena, en su sala de casación penal emitió un acto administrativo, en este caso el acuerdo 001 de 2009, donde se subdividió, o sea, vía reglamento la Corte misma tuvo que aplicar la sentencia de la Corte Constitucional diciendo que los congresistas, para garantizar la separación de funciones, serían investigados y en tal caso acusados por una subsala de 3 magistrados, y el juzgamiento le correspondería a la sala siguiente, en este caso integrada por 6 magistrados. Eso fue un avance en virtud de esa reforma interna que se hizo vía reglamento porque el legislador no se pronunció. Más adelante tenemos una sentencia que resulta igualmente importante, es la C-792 del año 2014. Es una sentencia importante porque acoge la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al tema de la doble instancia o la posibilidad de revisar la primera sentencia condenatoria. Esto con el objetivo de que las personas no fueran capturadas, condenadas en única instancia, y esto enfocado a cualquier ciudadano tuviera la posibilidad de, en el evento de esa sanción, una revisión por un órgano diferente. Esta sentencia igualmente, en esta sentencia la Corte Constitucional igualmente instó al Congreso a legislar frente a esta temática, dio un término de 1 año y eso no pasó, y eso pues generó bastantes dificultades. Nótese que solamente hasta el año 2018, a través del acto legislativo número 1 de ese año, se estableció por fin la idea de la doble instancia, inclusive dentro de la Corte Suprema de Justicia, y la separación de funciones de investigación y acusación. Entonces, se crea una sala especial de instrucción, una sala especial de juzgamiento de primera instancia, para garantizar que sus decisiones fuesen apeladas y, en tal caso, conocidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, una decisión relevante es la SU 146 del año 2020. Este es el caso de quien fuera ministro de Agricultura, el señor Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias fue condenado en el año 2014 por la Corte Suprema de Justicia. Era ministro, no era congresista, era ministro, pero como era forado de competencia de la Corte, su sentencia quedó ejecutoriada en única instancia. ¿Por qué? Porque era la máxima entidad de la jurisdicción ordinaria la que se pronunciaba frente a la temática. Esta sentencia revisa la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional desde que fue emitida la sentencia de 2014, la 792, y va inclusive un poco más allá y se inspira en una sentencia de la Corte Interamericana contra Surinam de enero del año 2014, y abre la puerta para que este aforado y otros aforados que hubiesen sido condenados en única instancia desde enero de 2014 por la Corte Suprema de Justicia tuvieran la posibilidad de una impugnación especial o una segunda opinión. Esto entonces para mostrar cómo desde 1991 hasta el año 2020 se fueron dando pasos, no tanto legislativos, más bien jurisprudenciales, por supuesto, modificaciones constitucionales como la de 2018, que de alguna manera fueron robusteciendo la idea de debido proceso con opción de separación de funciones de investigación y juzgamiento y de revisión en segunda instancia. Aquí las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han tocado que han hecho alusión a esta temática, en especial el caso Liacac de 2014 contra Surinam, en la que se inspiró la Corte Constitucional en el caso de Andrés Felipe Arias para advertir el derecho que se tiene de impugnar la primera sentencia condenatoria.
Vamos entonces descendiendo al punto del régimen penal para los congresistas. Tenemos inicialmente que los congresistas son aforados constitucionales. Lo dice el artículo 235 de la Constitución, que los investiga la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción, los juzga hoy en día la Sala Especial de Primera Instancia y tiene la posibilidad de apelación ante la Sala de Casación Penal. Pero sus trámites se adelantan, o sus investigaciones y juzgamientos se adelantan bajo la Ley 600 de 2000. Esto es el Código o el Sistema Inquisitivo. Mientras que al resto de los ciudadanos, o a quienes no son aforados, se les investiga y juzga bajo la Ley 906, es decir, la que reglamenta el sistema acusatorio. Hasta aquí, advertimos que en Colombia existen dos sistemas procesales vigentes, paralelos, que uno no reemplazó al otro, como algunos piensan. Inclusive a veces criticamos que las universidades se enfocan demasiado en el sistema acusatorio, dejan de lado el sistema inquisitivo como si se hubiera superado con la Ley 906, cuando ello no es así, en virtud de que el artículo 533 de la Ley 906 expresamente advierte que los congresistas serán investigados, seguirán siendo investigados y juzgados por la Ley 600. Luego, apreciados estudiantes, la comunidad que nos sigue, las personas que nos ven, que nos verán en diferido, pues tenemos que revisar, conocer y discutir y cuestionar también la Ley 600. Entonces, ya sabemos que los congresistas se rigen por la Ley 600 en los procesos penales. Pero ¿por qué los congresistas renuncian al fuero? Lo habremos visto recientemente en muchas noticias de congresistas que cuando han sido llamados a indagatoria, cuando han sido sometidos a medida de aseguramiento, es decir, detenidos por la Corte Suprema de Justicia en la sala de instrucción, pues renuncian al fuero. ¿Qué explicación puede tener la renuncia al fuero? Pues aquí hay dos momentos. Hablemos de un primer momento antes de aquellas sentencias del año 2008, de la reforma 2018, de la que hablamos hace un momento. ¿Por qué renunciaron los congresistas? Bueno, primero, para tener acceso a una segunda instancia. Claro, porque estaban siendo juzgados, investigados y juzgados, no solamente por el mismo juez fiscal, entre comillas, sino además sin una posibilidad de revisión por una instancia diferente. En segundo lugar, para gozar de la separación de funciones en sus procesos, funciones de investigación, acusación y de juzgamiento. Y tercero, para tener acceso a un recurso especial como el de casación, porque además de que no tenían una instancia de revisión, pues tampoco tenían la posibilidad de, una instancia de apelación, tampoco tenían la posibilidad de casación, mientras que si renunciaban al fuero, pues sus procesos pasaban a los jueces ordinarios, a los fiscales, y se podía no solo apelar ante los tribunales superiores si había decisiones de los juzgados, sino además se podía presentar recurso de casación en ese tipo de escenarios, siendo ajenos ya al fuero. Hay un punto que resulta importante para entender este tema de las renuncias al cargo de congresista y el impacto en el proceso penal. Es la famosa parapolítica. Eso es un referente para entender un poco esta temática. Sucede que para la última década del decenio pasado, el último lustro más bien del decenio pasado, se presentó como nunca una multiplicidad de procesos contra congresistas que tuvieron nexos con grupos organizados al margen de la ley. Entonces sucedió lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia vinculó mediante indagatoria a muchos congresistas, los detuvo, los judicializó. Los congresistas renunciaron a sus cargos de representantes o de senadores y sus procesos comenzaron a ser enviados. Estamos hablando de cerca de 50 procesos en aquella época, entre 2005 y 2010. Fueron enviados, o 2005 y 2009 más bien, a fiscalías y juzgados según la etapa en la que se encontraron. Aquí no había mayor problema porque todos los trámites relacionados con parapolítica sucedieron normalmente antes de 2005, entonces se aplicaba la Ley 600 y pues los procesos salían de la Corte y llegaban a juzgados, pero continuaban por Ley 600. No había ningún inconveniente, o sea, el mismo régimen probatorio
ante la fiscalía o ante el juzgado, según la etapa en la que estuviera el proceso, se adelantaba el asunto. Pero estas dos decisiones que aquí les comparto son importantes porque muestran cómo no cualquier renuncia significa, al fuero congresista significa la dejación del proceso en manos de jueces ordinarios. En estas dos providencias, la Corte Suprema inclusive varía su jurisprudencia para decir que cuando un congresista se reúne con miembros de grupos organizados al margen de la ley, están extendiendo, o ellos lo hacen en virtud del cargo, luego hay una relación con el cargo congresional y por tanto aún la renuncia al cargo de senador o representante no implica, luego de estas decisiones, no generaba la remisión del expediente a los jueces ordinarios o a los jueces de inferior jerarquía o a las fiscalías. La Corte reasumió entonces la competencia y ordenó que le enviaran nuevamente todos los expedientes que inicialmente había enviado a diferentes instancias judiciales del país. Esto para mostrar entonces que no siempre la renuncia al cargo de congresista genera la eliminación del fuero. Pero nos preguntamos, ¿hoy por hoy vale la pena renunciar al fuero? Creemos que no vale la pena renunciar al fuero. Y no vale la pena porque ya hay segunda instancia, porque ya hay instancia investigadora e instancia de juzgamiento, porque ya existe la posibilidad de una impugnación especial, como lo mencionábamos con la sentencia de 2014, la 792, en el evento que la condena sería en segunda instancia, por ejemplo. Luego, pues jurídicamente no hay una explicación que admitiese lo que sí pasaba antes, para que admitiese la idea de renunciar al fuero para obtener más garantías. Entonces la decisión es más de interés, más política, y bueno, pues cada quien calcula ese tipo de decisiones. Pero ¿qué pasa con la vinculación procesal del sospechoso? Mira, aquí pasa algo y es que en la ley 600 la vinculación se hace a través del indagatorio. En la ley 906 no existe la indagatoria, sino la imputación. Entonces, aquí hay un tema problemático que ha generado muchos pronunciamientos y estudios. Y nos preguntamos si existe compatibilidad entre la indagatoria y la imputación. Creemos que sí, y así mismo lo plantea, por supuesto, la jurisprudencia, inclusive reciente, de la Corte Suprema de Justicia y otras instancias. Como quiera que la indagatoria, si bien es un interrogatorio que se le hace al sospechoso, al procesado, pues se hace frente a los hechos y allí se comunica la imputación jurídica provisional. Mientras que la imputación es una comunicación que se hace ante un juez de control de garantías frente a los hechos y también se comunica la adecuación jurídica provisional. Entonces hay una compatibilidad entre lo que regula el artículo 338 de la ley 600 y los artículos 286 a 288 de la ley 906. Hasta aquí no hay inconveniente. El problema es qué pasa con la medida de aseguramiento y qué pasa con la práctica de pruebas. Aquí sí hay una dificultad bastante fuerte en el escenario hermenéutico por ausencia de regulación. Y voy a citar, voy a tratar de ser respetuoso con el tiempo, voy a citar dos casos emblemáticos recientes. En primer lugar, el caso del ex senador Álvaro Uribe Vélez y en segundo lugar, el caso del ex senador Richard Aguilar Villar. En el caso del ex senador Álvaro Uribe Vélez hay una decisión de un juez de segunda instancia en sede de control de garantías del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, en decisión de noviembre de 2020, advirtió que si bien la imputación y la indagatoria son equiparables, la medida de aseguramiento no, y da allí una serie de razones, entre ellas que son órganos diferentes, que uno lo hace la medida de aseguramiento de ley 600 la dispone un fiscal, mientras que la de 906, su sistema acusatorio, la dispone un juez de garantías. Entonces advierte una diferencia y por esa razón este juzgado, si bien deja imputado o declara legalmente imputado a Álvaro Uribe Vélez, aún con el cambio del sistema procesal, lo deja en libertad. No pasó lo mismo con el senador Richard Aguilar recientemente. La situación generó el capturado, detenido por la Corte Suprema de Justicia, renuncia al fuero, su caso pasa al juez ordinario. En este caso, él era aforado de otra naturaleza, pasa de ser senador a ser exgobernador.
Y un magistrado de control de garantías del Tribunal de Bogotá en esta decisión, que es muy interesante, que aquí les comparto, del 3 de septiembre del año 2021, advierte que no hay lugar a disponer la libertad, como sí pasó en el caso del ex senador Álvaro Uribe Vélez, porque la medida de aseguramiento en ambos sistemas fue debidamente impuesta y en ambos sistemas está regulada, luego se mantiene vigente. Frente a estas dos situaciones, la opinión que desde la academia podemos exponer es que ninguna de las dos, porque son extremas, ninguna de las dos advierte que sí hay diferencias, pero también hay múltiples similitudes. Creemos que la medida de 906 y de ley 600, independientemente de que le imponga un fiscal o un juez, pues emerge de un funcionario judicial. Luego, no compartimos el argumento que expone el juez cuarto de Bogotá. Pero en el caso del magistrado del Tribunal de Bogotá, pues también tenemos algunas inquietudes porque la medida de aseguramiento en ley 600 y en ley 906 no se regula expresamente igual. De hecho, es más rica en exigencia y en estándar probatorio la de 906 que la de 600. Entonces, ahí hay una situación. Entonces, lo que creemos es que cada caso concreto debe analizarse de manera puntual para verificar si los fines de la medida de aseguramiento, que son más ricos, insistimos, en la regulación más reciente, que es la ley 906, se cumplen para mantener o no a la persona privada de la libertad. Aquí hay algunas decisiones que también ayudan a ilustrar ese equilibrio que hay entre sistemas procesales, no porque sea uno inquisitivo y otro acusatorio, uno es más garantista que el otro, o uno es más restrictivo que el otro, uno es más favorable que el otro, no. En estas decisiones, tanto la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte como la misma Sala de Casación Penal advierten que bajo diferentes modalidades en ambos se respeta el derecho de contradicción, el derecho de impugnación, el derecho de confrontación, la posibilidad inclusive de discutir o presentar alegatos ante los jueces. Lo que pasa es que la metodología es diferente. Sabemos la diferencia en el tema de permanencia de la prueba de ley 600 que no existe en la ley 906 cuando se regula expresamente y de manera mucho más transparente y garantista el principio de inmediación. Todo esto entonces para plantear algunas conclusiones frente a un tema tan complejo. En primer lugar, pues que la Carta Política de 1991 fue limitada en materia de derechos para los aforados. Nótese, recordemos, no había segunda instancia, no había separación de funciones de investigación y acusación, eso hay que reconocerlo. O sea, fue muy drástica, pasó de un extremo como el de la Constitución del 86 de inmunidad o impunidad a un extremo muy fuerte, muy drástico con estos aforados. Aquí inclusive podemos citar recientemente una decisión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recientemente en el caso de Baltasar Garzón, donde sancionan a España porque destituyeron en única instancia a Baltasar Garzón. Es un tema que vale la pena también revisar y analizar. Entonces, eso en cuanto a lo que fue el texto original de la Constitución. Pero hemos evolucionado a partir de la convencionalidad, gracias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, primero Corte Interamericana, luego Corte Constitucional y más adelante con la modificación que se hizo a través del Acto Legislativo 1 de 2018 en materia de fortalecimiento de derechos, no solo para los congresistas, sino para los aforados, pero también para cualquier ciudadano del común, porque antes un ciudadano del común podía ser condenado en sede de casación y quedaba allí la sanción en única instancia. Pues hoy en día eso ya no pasa, luego se ha evolucionado en garantías. En tercer lugar, pues la renuncia al fuero es problemática, pero ello no implica retrotraer o invalidar lo actuado porque los sistemas son paralelos y, como decíamos, cada uno sigue unos lineamientos constitucionales que le son propios, pero que son acorde inclusive con garantías derechos internacionales. En cuarto lugar, la solución definitiva sería unificar, en el caso de los congresistas que renuncian al fuero, los sistemas procesales, tanto para congresistas como para no aforados, con el objetivo de que si hay una renuncia, pues el expediente o el proceso no tenga esos matices o esos tránsitos tan complicados desde un sistema procesal al otro, que puede ser en cualquiera de las dos vías, de pasar de aforado a no aforado o viceversa. Pero mientras eso pasa, entonces, pues los temas de medida de aseguramiento
y de presentación de la prueba tendrán que dilucidarse de manera minuciosa en cada caso concreto. ¿Y por qué hablo de la presentación de la prueba? Pues ya hablamos de la medida de aseguramiento, pero el tema de la prueba también tiene serios matices en ambos sistemas procesales. Recordamos, insistimos que en Ley 600 la prueba existe desde el primer momento que ingresa el expediente, en virtud de permanencia de la prueba, pero eso no pasa en la Ley 906, donde lo que se recolecta, según nos dice el artículo 250 de la Constitución, son elementos probatorios que solamente se convertirán en prueba cuando lleguen al juicio. Entonces, no siempre el tema probatorio va a ser pacífico. Algunas ideas que quería compartir con ustedes el día de hoy, por supuesto, pues mi agradecimiento con la Universidad del Norte por permitirme expresar algunas ideas y estar atento si se presentan inquietudes o preguntas frente a este tema. Muchas gracias, doctor Pedro, nuevamente por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Carlos, por esta brillante exposición. Creo que ha sido, en medio del corto tiempo que disponemos, ha sido desarrollada con la generación de muchas reflexiones al respecto. Con seguridad que sí vamos a tener aquí algunas inquietudes. Y muchas gracias de nuevo, doctor Carlos. Vamos entonces a escuchar al doctor David Guete. Se encuentra por aquí. Doctor David Guete, buenas tardes. Bienvenido al evento académico. Tenemos pues nos complace mucho tenerlo de nuevo acá en estos eventos donde se han presentado, cada vez que se presenta la oportunidad tenemos la presencia del doctor David, y en esta oportunidad pues no podíamos desaprovechar también su interés que tiene en relación con la investigación frente a muchos temas del derecho procesal. El doctor David Guete Hernández es abogado, es doctor en Derecho de la Universidad del Norte, es docente universitario de la Universidad Libre, también de la Universidad del Norte, es investigador del grupo INCON y actualmente se desempeña como juez segundo promiscuo del Círculo de Sabana Larga. Hay que también destacar en el doctor David que su trabajo de investigación doctoral fue destacadísimo, como un trabajo sustentado en muchas fuentes del derecho procesal que le dieron una excelente calificación a su tesis doctoral. Entonces, la ponencia que va a desarrollar el doctor David Guete en esta oportunidad es los criterios hermenéuticos para la interpretación del debido proceso. Bienvenido, doctor David. Profesor, buenas noches. Saludos a usted, saludos al profesor Carlos Andrés, al doctor Carlos Andrés, a la doctora Yáez, y usted agradecido con la invitación, por darme la oportunidad, sobre todo por compartir con personas tan capacitadas. El profesor Carlos Andrés, cada vez que puedo lo veo, cada vez que hay una ponencia que presenta, siempre lo vivo siguiendo, me gustan mucho sus presentaciones y siempre voy tomando nota, lo voy siguiendo, entonces para mí es muy especial tener espacio junto a ellos. Acá, bueno, voy a ser muy... Doctor David, tiene, no sé si usted tiene de pronto audífonos con micrófono que de pronto le pueda mejorar el audio, porque se le está... Sí, estoy como... que no lo veía bien, sí, porque se le está escuchando como muy lejano y hay como una interrupción. Micrófono. Sí, tal vez, de pronto un poquito más de volumen a su micrófono. Vamos a ver si me deja por acá. Ok. Me da la opción. ¿Se escucha todavía lejos? No, ahora sí mejoró ahí, mejoró. Listo. Bueno, voy a hablar pausado para ver si se escucha mejor. Criterios hermenéuticos para la interpretación del derecho fundamental del debido proceso. Realmente hablar sobre criterios hermenéuticos y hablar sobre debido proceso termina siendo un tema abstracto. Hablar de debido proceso hay mucho sobre el tema. Sin embargo, tenemos que partir del presupuesto de entender que el debido proceso es un principio y como principio
tiene una categoría distinta a la de las reglas. Por lo tanto, la manera en que se aplica es completamente distinta. Tiene una forma maleable los principios en la medida que pueden aplicarse en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas, que es la noción que Robert Alexy le otorgó a estos. En esa imagen pueden ver cómo se amasa una materia prima. Así funcionan más o menos los principios, debido a que son adaptables, que no tienen una hipótesis para aplicarla a un caso concreto, que es el criterio del todo o nada que establecía Dworkin cuando lo definía, sino que por su carácter general se aplican a una gran cantidad de situaciones. Al tener esta condición, los principios son directrices interpretativas. Entonces, hablar de cómo se interpreta una directriz interpretativa es un tema que a la postre genera ciertos inconvenientes, porque tienen un núcleo general y abstracto. Y lo que hacen es, además, incorporarse dentro del supuesto de hecho de las reglas. En la imagen que se proyecta, se pueden observar dos figuras, dos círculos. Esta imagen es de autoría propia. Un círculo en el que aparece un fondo azul claro y un círculo en el que aparece un fondo azul oscuro, en el que aparecen unos círculos pequeños en su parte interior. Supongamos que esto se asemeja como una célula y los principios lo que hacen es que la modifican y la hacen ver de manera distinta. Así funcionan los principios dentro del contenido de las reglas, así como ocurriría con una célula cuando se modifican sus componentes. Esto hace que se denomine que tengan un efecto irradiador y que al estudiar los casos concretos siempre deban tenerse en cuenta o tomarse en consideración para llevar a cabo la interpretación y solución de situaciones particulares. Pero no resulta fácil, porque la noción de principio hace que tengan un contenido conceptual abstracto. No puede hablarse de ellos de una manera omnímoda o de una sola forma, sino que pueden expresarse de muchas maneras. Sin embargo, esta sentencia C980 del 2010, C163 del 2019, establece un contenido mínimo del derecho fundamental al debido proceso, y es el primer punto de referencia que quiero poner a consideración para tener en cuenta el momento de interpretar el derecho fundamental al debido proceso, que indica el derecho al debido proceso. Me voy a permitir leerlo porque, a pesar de que es un texto, no es tan largo y es muy importante tenerlo en cuenta. Dice: implica al menos el acceso a la jurisdicción, que a su vez conlleva las garantías a un acceso igualitario de los jueces a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior y el cumplimiento de lo decidido en el fallo, al juez natural, al derecho a la defensa. También hacen parte las garantías mínimas de presentación, controversia y valoración probatoria, a un proceso público llevado a cabo en un tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas, y a la independencia e imparcialidad del juez. Esta sentencia o esta cita da lugar a entender el contenido mínimo que debe hacer parte del derecho fundamental al debido proceso. Si no aparece esto, realmente no estamos actuando conforme al debido proceso. Si tenemos una duda en torno a si vamos a aplicar el debido proceso, tenemos que tomar en consideración estas garantías mínimas. Por ejemplo, lo que expresaba el profesor Carlos Andrés anteriormente en torno a si existe una ventaja de renunciar a un fuero para estar frente a un proceso. Yo diría, vamos a interpretarlo teniendo en cuenta estas garantías mínimas, hacemos el checklist. Si en el uno y el otro cumplimos con ambas, podemos decir que en ambas se garantiza el debido proceso. Pudimos ver cómo anteriormente en la ley 600, por ejemplo, no se daba la garantía de doble instancia, y eso daba lugar a entender que había una vulneración al debido proceso. Por ejemplo, para hacer cabo de una interpretación que toma esta directriz como punto de referencia. Ahora, ¿cómo se interpreta? La interpretación del debido proceso siempre debe ser en armonía con el principio de prevalencia del derecho sustancial, de manera que la norma adjetiva debe buscar la garantía del derecho sustantivo y no convertirse en una efectividad para este.
de manera que la regulación procesal debe propender por la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias, de manera que el derecho objetivo debe cumplir una función instrumental que no es fin en sí misma y debe ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial. Sentencia C-193 de 2016, C-173 de 2019, las pude extraer estos puntos de referencia que han venido siendo desarrollados de manera muy amplia por otros pronunciamientos de la Corte Constitucional y de todas las cortes. Sobre todo hay un aspecto relevante que el Código General del Proceso reconoció en el artículo 11 y es la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, que todavía es un tema en el que, por ejemplo, el proceso penal y en menor medida el proceso laboral, desde mi perspectiva, tienen un retraso en el que se privilegia mucho la forma, pero es que el proceso simplemente es un instrumento. El proceso no es un receptorio de derechos fundamentales. El proceso lo que hace es permitirle a los sujetos que accedan a derechos. No tener derechos propios no es una entidad o un sujeto procesal. Es un instrumento, es un mecanismo. Entonces, desde ese punto de vista, se vulnera el debido proceso cuando no se ve el proceso como un medio para la realización efectiva de los derechos fundamentales. Y, por ejemplo, se establecen determinadas trabas en aras de proteger el derecho fundamental del debido proceso. El régimen de nulidades es un gran ejemplo frente al tema. Recuerden que la celeridad hace parte de un contenido mínimo del derecho fundamental del debido proceso. Y cuando atentamos contra él, en aras de darle garantías al instrumento, vulneramos el debido proceso. Ese es un primer punto interpretativo. El segundo, porque muy a pesar que existe una flexibilidad en torno al derecho fundamental del debido proceso, no puede entenderse que esa flexibilidad lleve al traste todo lo que se relaciona con el conjunto de reglas. Así en la sentencia C-173 de 2019, tenemos C-215 del 94, C-09 del 95, como un segundo punto interpretativo a ese principio, ponen en la palestra el hecho de no puede, por el pensamiento de que simplemente es un instrumento, acabar con la validez de las normas procesales. Y hay que tomar en consideración que solamente pueden aplicarse secciones de inconstitucionalidad para dejar de aplicar la ley. En este orden no puede haber en nada de garantizar el derecho fundamental un acto de desconocimiento de la norma procesal. Debe existir un punto de equilibrio entre ambas. ¿Cómo logramos lograr ese punto de equilibrio? ¿O cómo pretendemos llegar a buscar un punto de equilibrio? Porque en este punto en el que el juez que interpreta el proceso tiene que tratar de sentarse, y aquí está mi propuesta. Mi propuesta está encaminada a señalar que el proceso es un canal de comunicación en el que existe un emisor, que es el titular del derecho de acción, y un receptor, que es el sujeto pasivo del derecho de acción. ¿Qué debo preguntarme yo cuando interpreto si se vulnera el debido proceso? Si el canal permite que el mensaje que emite el emisor llegue al receptor. Y el juez, en este plano, lo que va a constituirse es en un veedor o garante de esta comunicación que se va a llevar a cabo. El proceso civil, por ejemplo, en gran medida, el laboral, no está diseñado para que sea el juez el que tenga que definir mediante la sentencia. Esa debe ser la excepción. El proceso está diseñado para que el canal de comunicación permita el consenso entre las partes. De ahí que en cualquier momento se puede dictar sentencia anticipada cuando existe una transacción o existe una conciliación. Siempre deben haber canales de comunicación. Si excepcionalmente las partes no llegan a un acuerdo, debe el juez, en su condición de conocedor de la ley, determinar quién es el que tiene la razón dentro de esta situación de diálogo. Pero el objetivo del proceso debe estar encaminado a lograr la comunicación para que el conflicto pueda ser solucionado de una manera distinta a ganador-perdedor y que puedan encontrarse puntos de encuentro en los que puedan lograrse soluciones consensuadas. Obviamente, para que exista el diálogo,
se requiere un canal de comunicación adecuado con unos elementos mínimos. Estos elementos mínimos, por ejemplo, se conocen por Habermas y Arnio como condiciones ideales de diálogo. Las condiciones ideales de diálogo son lineamientos que no pueden faltar en el proceso de comunicación, y como asímili el proceso es una vía de diálogo, no pueden faltar en el proceso. ¿Qué se requiere? Que el canal garantice simetría, primer punto en el que se tiene que tomar en cuenta. Simetría en la manera en que las partes puedan participar, iniciar el discurso, derecho a réplica y contrarréplica, igualdad de posibilidades, que en el canal se permite determinados hablantes y la no existencia de presiones externas. Vienen siendo como un inicio de los contenidos mínimos. A partir de aquí, Arnio, que continúa la idea habermasiana de la justicia consensuada, establece otra serie de condiciones que no puedo extenderme en todas porque pasaría el tiempo que se me otorga sobre el tema, y sobre todo quiero ser muy puntual con el mensaje. El caso, si nosotros nos ponemos a analizar el Código General del Proceso, por ejemplo, podemos darnos cuenta que el régimen de nulidades que se desarrolló en la entrada en vigencia del Código se limitó mucho, y solamente bajo las causales taxativas ahí establecidas se puede retrotraer una nulidad. Lo que nos da un mensaje este régimen de nulidades es que hay un valor esencial en el proceso que tiene que garantizarse siempre que se garanticen a su vez las condiciones de diálogo, que es la celeridad. El profesor Carlos Andrés, que hace parte del instituto y está muy cerca de la comisión redactora, puede darse cuenta de que existe una gran necesidad por ellos de establecer reglas que permitan la celeridad. Un caso fue la nulidad del 121, que buscó a toda costa garantizar celeridad, estableciendo un plazo de 1 año para resolver, pero que terminó generando un abuso de la posición en la medida que se esperaba por las partes que la sentencia fuera a su favor o en contra para pedir la nulidad. Bueno, el punto de vista es que la justicia tardada no es justicia, y sobre eso se viene hablando en la nueva tendencia del derecho procesal. Tenemos que cambiar la perspectiva y tratar de entender que el proceso tiene que buscar un punto de celeridad, obviamente con la garantía del derecho sustancial, y de cara a eso establecer las condiciones de diálogo que sean las que permitan interpretar los derechos fundamentales. Para finalizar, un ejemplo práctico. En materia procesal penal, el recurso de queja. Si se ponen a analizar cómo se encuentra desarrollado y se mira, por ejemplo, de cara con el proceso civil, si no se cumple cada una de las fases, aun cuando se encuentre en audiencia, en el evento de que se considere que estuvo mal denegado el recurso de apelación, estando en audiencia, podría interpretarse que se le puede dar traslado a la contraparte o a la parte que recurrió, si están todos, para que sustenten su inconformidad, y se le da traslado, y con base en ella resolver en audiencia concentrada. Estamos todos, hay derecho a réplica, hay derecho de contradicción, vamos a resolver en virtud del principio de celeridad. Y con eso se podría decir, sí, listo, se cumple con el presupuesto, no hay vulneración. No. Por ejemplo, la tesis de la Corte Suprema de Justicia es que el proceso debe llevar a cabo la ruta establecida. Si se considera mal denegado el recurso, debe remitirse al inferior. El inferior tiene que citar audiencia para escuchar el traslado. Luego de esto remite al superior, y luego de que esto suceda, el superior es el que decide la queja. Eso te termina quitando mucho tiempo. Y pensar que lograr esto porque el código así lo establece es atentar contra un principio pilar, que es la celeridad. Y es decirle que el proceso tiene un derecho fundamental de que se respete la regla tal como se encuentra establecida. Y el propósito no es este. El propósito es que los sujetos puedan lograr que el derecho sustancial que se debate pueda ser satisfecho. A partir de aquí, comenzamos a morigerar un poco las reglas procesales y permitir que el diálogo fluya. Sería la propuesta, profesor, que muy corto y sucinto quiero presentar sobre criterios interpretativos que pueden presentarse en torno a la interpretación del derecho fundamental al debido proceso. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor David, por su intervención y por la exposición sobre un tema que ha sido bastante desarrollado, pero que de alguna forma la investigación nos permite ubicar algunas aristas que permiten reflexiones
con nuevas interpretaciones. Bueno, les agradezco anticipadamente a la doctora Yanes, al doctor Carlos y al doctor David sus intervenciones para hacer la exposición en este contexto del tiempo que hemos tenido un poco limitado, desde luego, y comprenderán tanto los asistentes como los ponentes la importancia que significa que, si bien tenemos este tiempo tan limitado, el propósito es generar puntos que inviten a las reflexiones. Entonces vamos a pasar acá a algunas preguntas, unas que aparecen en el chat de la plataforma y otras que he recibido acá en el chat personal, y quería inicialmente comenzar con en su orden, pues con la doctora Yanes. Yo quisiera que pudiéramos verla. Muy bien, doctora Yanes. Aquí recibo una pregunta y es la siguiente. Dice, en relación con la reparación económica derivada de la violencia intrafamiliar, ¿con qué tipo de acción se haría esa reclamación para la reparación? Bueno, doctor, realmente la sentencia que cité de la Corte Constitucional, que es la sentencia del caso de la doctora Estela Compton, esa sentencia establece que hay un déficit de protección en cuanto a la acción, la SU 080. Entonces la sentencia dice que no hay una acción específica y por eso yo lo comparaba con el tema de la nulidad del matrimonio, donde específicamente allí sí la legislación, la normatividad procesal civil dice que es una decisión obligatoria cuando el juez adopta la sentencia de nulidad de matrimonio y se puede determinar que hay un cónyuge que dio lugar a la nulidad del matrimonio. En estos momentos una acción específica no existe, pero como lo hizo la Corte en el tema del hijo de crianza, al detectar el régimen, al detectar el déficit de protección, está diciendo o bien acuda a la cláusula residual de competencia que trae, que se entiende y trae el Código General del Proceso, que es que son los jueces civiles del circuito y la acción verbal sin ningún tipo de aditamento, o bien también se podría pensar en un incidente a continuación del proceso de divorcio. Entonces se trata de un tema en construcción del cual el legislador debería tomar la iniciativa y la vocería gracias al llamado de la Corte Constitucional. Pero ahí tenemos entonces que cuando no hay una norma específica, de todas maneras, los jueces y juezas somos llamados a tomar las decisiones. El pretexto de que no haya una norma no nos va a servir para dictar, por ejemplo, una sentencia inhibitoria. Entonces yo propongo esas dos vías en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Esperamos pues que quien nos escucha pueda quedar satisfecho con la explicación. Hay aquí también otra inquietud, doctora Yanes, y es relacionado con la sentencia SC 3535 de agosto 18, y dice, en relación con la capacidad que se está reconociendo para jóvenes menores de 18 años, es decir, de 14 a 18, para que puedan constituir la unión marital de hecho, ¿esa capacidad puede extenderse para intervenir válidamente en la celebración de otros contratos? Bueno, lo que pasa es que en el régimen general de la capacidad tenemos que hay unas personas que no la tienen de manera absoluta y unas personas que la tienen de forma relativa. Lo que está diciendo la Corte es que en ese caso, cuando se trata de una decisión familiar, lo pueden hacer equiparándolo también al matrimonio de las personas de 14 a 18 años. Pero ya en el otro ya hay regulación al respecto en el Código Civil sobre la capacidad, la incapacidad relativa y la nulidad relativa frente al tema de los contratos de las personas de 14 hasta antes de cumplir los 18 años. Entonces allí no habría ningún tipo de inconvenientes, no habría un vacío normativo, no habría que hacer muchas interpretaciones porque el Código sí regula eso, el Código Civil. Muy bien. Muchas gracias, doctora Yanes.
Aquí hay también unas inquietudes para el doctor Carlos. Voy a aprovechar a hacerle las dos preguntas, una que hace el doctor profesor Hugo Guevara, que nos ha estado acompañando en el evento, y otra que nos hace acá un estudiante que dice, en relación con los dos sistemas, ¿cuál es la manera de poder hacer esa unificación? ¿Y qué pasa con la transición de los casos que están en uno y en otro? Es decir, entendería que si se unificaran hoy, ¿qué pasa con los casos que tiene cada uno de estos extremos? ¿Y de qué manera se podría hacer esa unificación de los sistemas? Uno. Y la pregunta del profesor Hugo es, en su concepto, ¿sería necesario un cambio completo al régimen jurídico penal para aforados o con la unificación del sistema procesal sería suficiente? Repito, ¿sería necesario un cambio completo al régimen jurídico penal para aforados o con la unificación de sistemas procesales sería suficiente? Entonces, estamos planteados con las dos inquietudes, profesor Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y por supuesto un saludo al doctor Hugo, a quien conozco de mucho tiempo atrás en la ciudad de Pereira y a quien estimo y respeto bastante. Y bueno, muchas gracias por las preguntas. Bueno, en primer lugar, la posibilidad de unificar los sistemas procesales solo la tiene el Congreso. Y de hecho está al alcance de un solo artículo, porque fue voluntad del legislador de 2004 cuando en el artículo 533 advirtió que continuaba el régimen de ley 600 para los aforados. ¿Cómo unificarlo? ¿Cuál sería el mejor camino? Es una pregunta muy interesante. Miren, además de los congresistas, hay otros aforados que son los del 174 que también se adelantan, cuyos procesos penales también se adelantan por ley 600. Es el caso del presidente de la República, el caso del fiscal general de la Nación, el caso de los magistrados de las altas cortes. Esa temática ratifica que tenemos en Colombia una dualidad de sistemas procesales penales activos, que ninguno superó al otro y que pues debemos por el momento compartir con ellos y cuando se presenta la renuncia al fuero, verificar si hay alguna posibilidad de enlace. En la decisión del Tribunal de Bogotá, en el caso que les mencionaba hace un momento, se advertía la ausencia de regulación absoluta para ese tema de tránsito, al punto que el tribunal invoca los principios generales del derecho y como lo diría de manera muy acertada el doctor David, una aplicación de principios en punto de debate, de argumentación, de confrontación, para tratar de solucionar la polémica. Pero el tribunal reconoce que no hay norma que permita recibir un proceso que diga cómo se recibe un proceso que viene del sistema inquisitivo y que llega al proceso acusatorio. Entonces no existe esa posibilidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí volvemos entonces a la Constitución y volvemos a la estructura del debido proceso. Ahí volvemos a garantías de defensa, garantías de juez natural, la posibilidad de aportar pruebas, el famoso y tan importante derecho a la prueba, que no es solamente presentar, sino también controvertir. Y además, la posibilidad de interpretar la prueba, que son los alegatos de conclusión. Entonces, algo así como hacer un parangón entre ambos sistemas es lo que ha venido haciendo la judicatura con esos casos tan complicados. De hecho, es muy, muy interesante porque en la decisión del juzgado cuarto, que también mencionábamos de penales del circuito de Bogotá, el juez exhorta a la Corte, óigase bien, el juez del circuito exhorta a la Corte para que se pronuncie bajo el principio de unificación de la jurisprudencia frente a un tema tan complejo como este. Entonces, definitivamente, mientras no exista esa regulación del legislador, pues le toca a los jueces aplicar directamente la Constitución. Creo que los jueces
que han asumido este tipo de casos lo han hecho de manera muy acertada, han dado muy buenos argumentos. Y de hecho, en las decisiones que les compartía en la presentación, hay casos que van, lo normal es que vayan de ley 600 a ley 906 cuando el congresista renuncia, pero también hay casos a la inversa. El ciudadano del común que en el tránsito o en el interregno del proceso penal es designado, es elegido más bien congresista. Entonces pasa a ser aforado y el proceso que venía por sistema acusatorio tiene que activarse o convertirse en sistema inquisitivo. Nótese pues esa dificultad. Entonces, la jurisprudencia ha tratado, a partir de la estructura general del proceso, de fijar momentos, tratar de equipararlos para hacer los tránsitos y no ha habido mayor inconveniente. Pero, ojo, no ha habido mayor inconveniente porque no ha habido, a mi juicio, aún alguna situación problemática en la estructura básica del debate probatorio. Me explico. Si se da una discusión en la mitad de un juicio oral, por ejemplo, ya ha iniciado el juicio oral en sistema acusatorio y es elegido congresista el acusado, pues el caso pasa a la sala especial de juzgamiento de primera instancia de la Corte, pasa a ley 600, pero no podría pasar en el mismo sentido. O sea, ¿cómo equiparar el tema si las reglas probatorias son tan diferentes? Entonces, ahí hay una situación que, por supuesto, sigue siendo problemática. Por eso decíamos que no creemos que haya sido el mejor camino ese de haber dejado a los congresistas o los aforados con un sistema y a los ciudadanos del común con otro, porque nos genera inconvenientes. Debería existir un solo proceso. Que hay dificultades en el sistema acusatorio, todas, muchísimas. Congestión, dilación, eso no se discute. Eso no se discute. Que hay dificultades en el sistema, o hubo dificultades en el sistema inquisitivo, por supuesto. El tema de la ausencia de inmediación. O sea, pero son situaciones que deben advertirse en el escenario político. Pero mientras estemos en el escenario judicial con casos concretos, pues tendremos que seguir aplicando directamente la Constitución. El tema sigue siendo muy, muy polémico, se presta para muchísimos debates y por eso pues la invitación que hacemos es a revisar cada caso concreto, la particularidad de cada caso concreto, pero aplicando directamente la Constitución, como muy bien lo exponía el profesor David Guete. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Esperamos que al doctor Hugo pues, le haya quedado satisfactoria la respuesta del profesor Carlos frente a su inquietud. Para el doctor David Guete, aquí también hay una pregunta, quería exponérsela, y es si se identifica el proceso como un canal de comunicación, ¿cuáles serían los criterios del juez para garantizar que ese canal no tenga irregularidades o que el contenido de ese canal sea protegido por cualquier eventualidad irregular? ¿Con qué herramientas procesales cuenta el juez para advertirlo? Sí, vale. Realmente el código sí lo establece. Realmente el régimen de nulidades, si se analiza, está diseñado para establecer o para garantizar las condiciones ideales de diálogo. Si usted se da cuenta, lo primero que debe prevalecer dentro de un diálogo es que el mensaje llegue al receptor, régimen de notificaciones. ¿Qué pasa si el mensaje no llega al receptor? Hay una nulidad por indebida notificación. La posibilidad de contraargumentar tiene la contestación de la demanda y hay luego una posibilidad de réplica que es dentro del término del traslado. Eso, de la misma manera que se establece en la teoría de Arnio, está contemplado en el código. Si no tiene la posibilidad de réplica, desde ese punto de vista se genera la causal de nulidad. Serían los puntos en los cuales no podemos entrar a negociar. Son los puntos mínimos que debe contener el trámite del proceso. Por eso es garantía del derecho sustancial. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto a una persona había que darle 20 días para que contestara? Y el auto establece que son 10, pero él contesta en el día 5 y lo hace presentando las excepciones. ¿Habría nulidad?
Si se dan cuenta, en ese caso, se cumplió con que el mensaje llegó al receptor, tuvo la posibilidad de controvertir. Él en ningún momento está diciendo que necesitaba 20, utilizó 5 y con 5 hizo pleno uso de su derecho de defensa. Entonces yo no puedo decir que porque el artículo me establece 20 días y yo lo hice en 10, voy a anulitar el proceso porque se garantizó el derecho sustancial. A eso se refiere la flexibilidad en torno a la interpretación de las reglas. Si tuviste la oportunidad en una audiencia de asistir y te cité para una audiencia distinta, pero tú estás en la audiencia y tienes toda la capacidad para ejercer contradicción, porque no te sorprendió, porque estás preparado, porque tiene mucha relación. No es nulo porque el código decía que tenía que ser de otra manera. No, si estamos todos, estamos preparados, tienes la contradicción, vamos a hacerla. Entonces todavía ocurre mucho, sobre todo en materia penal, que nos queremos amparar en el rigor de la ley y decretar nulidades frente a eso, porque el código nos dice que las nulidades son taxativas cuando vulneran el debido proceso, pero no tiene la taxatividad del Código General del Proceso. Y eso atenta contra el pilar esencial del proceso, aunado al derecho fundamental que es la celeridad. Una justicia tardía no termina siendo una justicia eficaz. Sería la respuesta, doctor Montero. Bueno, esperamos también que para nuestro estudiante, aquí me está respondiendo que muchas gracias, doctor David. Hay otra pregunta para el doctor David, que dice, doctor David, este es de un estudiante nuestro también, Rezo Montalvo, estudiante de sexto semestre. Nos dice, doctor David, teniendo en cuenta la posibilidad de proveer el proceso judicial como un canal de diálogo entre las partes, ¿de qué manera podemos contribuir los abogados con tal fin? Sí, mire, Robert Alexi, en la teoría de la argumentación, inicia utilizando la propuesta de Austin en la que establece los usos del lenguaje. Y él termina señalando que uno de los presupuestos del entendimiento es la claridad lingüística y conceptual. Si analizamos el artículo 82, la demanda está diseñada para garantizar claridad lingüística y conceptual. Si ustedes no presentan una demanda clara, no están permitiendo que el mensaje llegue de manera clara, adecuada. Aquí hay otra crítica, por ejemplo, al proceso penal. Si el escrito de acusación llega de una manera farragosa, inteligible, que el juez no entiende, el juez no puede ser garante dentro del proceso penal de la condición ideal de diálogo que es el entendimiento. Y tiene que esperar que la contraparte, luego de citada a la audiencia de formulación de acusación, presente las objeciones contra el escrito. Y eso hace que la celeridad vuelva a generarse un problema, porque tuviste que esperar mucho tiempo para darte cuenta de que eso no se entendía. Voy a pensar que el juez está diseñado en materia penal es distinto al juez civil, está vulnerándose el debido proceso, porque si yo no entiendo el mensaje como garante y veedor del proceso, que es lo que hace el juez, ¿cómo voy a esperar que se entienda por la contraparte? Ojo que estoy hablando de condiciones de claridad lingüística y conceptual. Si yo no veo el mensaje, no lo logro entender, yo no puedo ser veedor de nada. Entonces, ¿en qué colaboro yo? Ojo, vas a presentar una demanda, trata de hacer que sea muy clara. Y si el juez te inadmite porque no la entiende, no te molestes, porque lo que está tratando de hacer es que tu mensaje llegue de manera clara. Muchas gracias, doctor David. Simplemente quería hacer una complementación en la inquietud, y es que en ese mismo sentido, la facultad que tiene el juez de interpretar digamos, los términos de la demanda en aspectos en que sean oscuras, o porque el apoderado de pronto o la parte está señalando un fenómeno que no es muy claro, pero el juez sí, digamos, en esa obligación que tiene para garantizar ese derecho sustancial de hacer una interpretación lo más acorde con el criterio. Esto significará entonces que el juez también tendría, en esa misma recomendación que se le hace al abogado, ¿sería esta para el juez la condición y la facultad que tiene para poder interpretar en debida forma lo que se le dice de manera oscura en la demanda por parte de las partes? Yo soy de la tesis que para interpretaciones, intérpretes, y para evitar, debido al problema de la indeterminación del lenguaje, que exista una interpretación que no corresponda con lo adecuado,
siempre que, por ejemplo, estemos frente a un proceso de caducidad o prescripción larga. Si es necesario inadmitir una demanda porque no entiendo algo y evitar interpretarlo, lo adecuado es decirle a quien solicita que aclare para no tener que tomar yo la posición de intérprete y a la postre que el teléfono se vuelva un teléfono roto. Por eso yo coloco el mensaje. Entonces evitarlo, corrígelo, trata de darlo más claro. Si no lo corrige y veo que el derecho sustancial puede menoscabarse producto de un ejercicio inadecuado de la profesión, adecuo y voy adelante, el derecho sustancial prevalece. Pero en la medida de lo posible, si puedo garantizar que el diálogo inicie bajo términos adecuados de entendimiento, prefiero lograr que se propicie el entendimiento sin necesidad de intérpretes. Muchas gracias. Doctora Yáñez, quería también aquí hacer un aporte. Como están hablando de demanda, y la demanda Claro. esa sí es la cancha donde yo juego. Entonces, no, quería agregar que lo que señala el doctor David es muy importante en la medida en que es obligación del juez inadmitirla cuando se presenten oscuridades, cuando no queden claros los hechos, y de todas maneras es al juez al que a la postre, pues si no aclaró lo suficiente, en algún punto pues se encuentra, sigue teniendo esa oscuridad, es al juez al que le corresponde dar la vía adecuada. El Código General del Proceso establece que el juez le dará a la demanda la vía procesal correspondiente, así el demandante se haya equivocado en la vía procesal. Y la congruencia entre la demanda y la sentencia viene dada más por los hechos que por los fundamentos en derecho, e incluso por de pronto que es la vía o que señale el demandante. Entonces es muy importante lo que ha mencionado el doctor David, y quería hacer mi aporte en el mismo sentido que él. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Yáñez. Bueno, no tenemos más preguntas aquí, ni en el chat, ni en el personal, ni en el institucional. Quería, antes de despedirnos, solicitarles a ustedes como expertos en la materia, como profesores, como docentes, como cultores del derecho procesal, un corto mensaje a nuestros estudiantes de las universidades que se han conectado al evento y que estoy seguro que van posteriormente a escuchar sus intervenciones, porque realmente son referentes para nosotros como efectos de complementación en las consultas de los distintos temas que se ven en nuestras clases. ¿Qué le podemos decir a nuestros estudiantes para que se incentiven, se motiven, vean la importancia del derecho procesal desde la experticia y desde las áreas donde ustedes desarrollan sus actividades profesionales? Simplemente una cosa muy corta, y les pediría pues, digamos, como un clamor académico para contribuir un poco a esta motivación. Doctora Yáñez. Muchas gracias, doctor Pedro. El derecho es la mejor profesión del mundo. Estúdienla, aplíquenla y síganla amando de principio a fin, desde que están en su universidad, se gradúan y cuando sigan ejerciéndola. Y el derecho procesal es el instrumento para llevar la justicia material a las personas, aún más bonito todavía. Entonces, les dejo esa reflexión. Muchas gracias, doctora Yáñez. Me gustó mucho que al principio o en el desarrollo de su intervención habló de que usted se goza estos eventos académicos y se le nota esa pasión y esa vocación. Claro, muchas gracias. Doctor Carlos. Bueno, muchas gracias. No, después de escuchar a Yáñez, yo quedé ya enamorado y sin palabras adicionales. A mí, hay una frase hablando de derecho procesal que normalmente nos exponen quienes no nos acompañan en estos debates interesantes, en el sentido de que prima siempre el derecho sustancial, y eso obedece a una lectura, a mi juicio, descontextualizada de la Constitución, quizá por ahí en el 228, en el 230, y yo soy del criterio que el derecho sustancial no prima. Yo creo que prevalece el derecho procesal, y se los digo por una razón básica, porque el derecho procesal
se inspira en derechos, se inspira en el derecho a la prueba, se inspira en el derecho de contradicción, se inspira en el tema de juez natural. Entonces, de nada sirve tener un derecho sustancial si no aplicamos el derecho procesal. El derecho procesal es el que permite, es el canal que permite hacer efectivos los verdaderos derechos. Luego, no es, a mi juicio, razonable hoy por hoy entender que lo que prima es el derecho sustancial. Yo creo que cuando no hay garantía, cuando no hay la posibilidad de conocer las razones de los jueces, cuando no hay transparencia, pues tampoco hay derecho, porque no hay posibilidad ni siquiera de impugnar las decisiones. Entonces, mi invitación es a amar el derecho procesal, a entender que esto es una manifestación directa del derecho constitucional, que el derecho procesal no tiene una especialidad, que el derecho procesal tiene un enfoque en los derechos y en servir a todos los ciudadanos, a todas las personas, a quienes en algún momento se le demande justicia. Ese es el instrumento que permite efectivamente hacer justicia. Muchas gracias y pues un saludo nuevamente y un abrazo a toda la comunidad de la Universidad del Norte. Muchas gracias, profesor Carlos. Profesor David. Vale, mi papá siempre me decía, cuando yo era estudiante de pregrado y comencé con mis pininos en procesal, me decía, la norma sustancial la puedes estudiar con paciencia y la vas repasando y lo vas mirando. El derecho procesal es ahí. Si no lo sabes, por más derechos sustanciales que sepas, vas a perder el caso. Me sirvió tanto porque cuando uno joven, yo comencé juez muy joven, si no sabes del proceso en una audiencia, como dice uno en Barranquilla, te volviste un 8. No supiste participar en el momento, no supiste decir lo que tienes que decir y puedes perder un caso por el simple hecho de no aprender a manejar todo el tema de las oportunidades. No saber procesal es como no saber hablar. Por eso siempre tenemos que amar mucho y darle con mucho juicio al derecho procesal. Gracias, profesor. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, doctora Yain, de nuevo, doctor Carlos, doctor David. Ojalá podamos tener con seguridad para nuevas actividades, nuevos eventos académicos, tener la posibilidad de que podamos contar con ustedes en eventos de mayor envergadura. Nos anima mucho este trabajo que hace usted, doctor Carlos, también con relación a los semilleros de investigación. Nosotros recibimos la invitación que usted nos hizo para algunos estudiantes que participaron en el Congreso Nacional, y yo creo que esas son las formas también de generar espacios para que en las aulas de clases podamos traer lo que se discute con los grandes expositores y ejecutores del derecho procesal, y que los estudiantes puedan comprender esto que ustedes nos han regalado para el cierre de nuestro evento académico. Así que les deseo unas buenas noches a todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos en el evento, por sus preguntas, por sus inquietudes, y esperamos que haya sido del mayor provecho y que les haya enriquecido su bagaje académico en relación con el derecho procesal. Así que les deseo unas buenas noches a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.